esta clase, ¿sí? Ya vimos más la clase pasada acerca de quizás sus territorios, eran 54 estados, en realidad son 70, ¿sí? 54 estados independientes y 2 que todavía son colonias. 2 que recién se acaban de independizar y 17 que todavía son colonias, me equivoqué, sí. 17 que son colonias, 2 que se acaban de independizar y en total son 70 estados, ¿sí? Eso, mis niños, la independencia, las guerras civiles internas, las revoluciones de los africanos, es una de las causas principales de por qué no ha podido progresar África económicamente, ¿sí? ¿Por qué tiene tantas limitaciones, como ustedes dicen, tanta pobreza económica? No es en todas las regiones, niños, son las regiones más pobres, son en las regiones donde todavía existe colonialismo, son en esas regiones. África, en general, las regiones que están estables, mis niños, por favor. A ver, las regiones que están estables tienen una economía basada en la extracción de materia prima, como lo tiene también quién. A ver, ¿quién tiene una economía basada en la extracción de materia prima? Nosotros, mis niños, nosotros. Latinoamérica, América, Perú, Bolivia, Venezuela en su momento, Ecuador, tenemos una economía basada en extracción de ¿qué? Extracción de materia prima. ¿Qué es materia prima? Todo lo que puedes obtener por medio y lo que no sufre transformación por medio de la tierra. Quizás los peces, ¿sí? Quizás la cosecha, la papa, el choclo. Todo eso tú lo extraes de manera natural y lo puedes exportar. Nosotros no lo transformamos, no tenemos esa capacidad tecnológica para transformar cosas, ¿sí? O ser industrializado. Tenemos algunas industrias, por ejemplo, siderúrgica. Tenemos algunas industrias, pero no tenemos como lo tienen los países europeos, ¿sí? Incluso, como les comenté, los países europeos ya no se encargan de extraer nada, ni se encargan de transformar nada, solo se encargan de comercializar. Entonces se dan cuenta, cuando comercializas Gucci, comercializa, ¿qué más? Las marcas más caras del mundo, Louis Vuitton, ya, esas prendas, esa materia prima, ¿viene de dónde? Viene de Perú, viene de China, viene de los países latinoamericanos, ¿sí? O sea, nosotros hacemos eso, lo exportamos para que las tiendas les den una marca y nuevamente la gente de Europa como cieguitos compran algo que está hecho en otro país y con una marca tan cara, ¿sí? Por eso se busca mucho que en Latinoamérica, en el Perú, se industrialice, para no exportar a un bajo costo, ¿sí? Sino a un costo elevado, un costo que valga la pena. Y entonces me estoy alejando mucho, vamos a África, volvemos a África, ¿sí? Vamos a compartir pantalla. África, mis niños, hay que entender que es un continente muy rico, sí, muy rico. A pesar de que haya personas pobres, es muy rico. No solo porque exportan materia prima, sino porque hay minerales, los mejores minerales. Hay oro, hay plata, hay piedras preciosas, hermosas, que son carísimas. Pero yo les pregunto, mis niños, si hay tanto mineral, tanto legal como ilegal, ¿acaso un africano, un morenito, no puede coger eso, escaparse y hacerse rico? ¿Y salir de la pobreza? ¿Por qué no hace eso? A ver, ¿ustedes no se han preguntado de si hay tanto o tantas piedras preciosas? Lo que pasa, mis niños, es que incluso la venta de esta piedra está monopolizada, ¿sí? Hay empresas europeas que han hecho esto y se van a dar cuenta, que le han puesto una marca, o sea, ellos contratan gente, manos de obra, sacan los materiales, sacan la piedra preciosa y esta empresa se encarga de ponerle una marca y darle una certificación, ¿sí? Si no tiene esta certificación y esta marca, no es piedra preciosa. ¿Qué será? No vale, no vale. Entonces, es por eso que los obreros de allá, si ellos o pueden tener muchos materiales preciosos, quizás mucha piedra preciosa, pero si no tiene esa valoración que le da la empresa, no vale. Es una de las causas. Otra de las causas es que están amenazados los niños. Así como hay minería ilegal, aquí en Perú hay extracción de materia prima ilegal allá en África y están siendo amenazados quizás por organizaciones criminales, ¿sí? Que si tú robas algo, te sacas algo que no te pertenece, pues lo matan, lo asesinan.
¿sí? ¿Y cómo actúan ellos, mis niños? Yo quiero que se den cuenta de algo. Cuando alguien empieza a trabajar allá, lo que hace la organización criminal es primero saber dónde vives y quién es tu familia, ¿sí? Y te advierte, si haces algo, robas, me traicionas, lo primero que voy a hacer es matar a tu familia y matarte por último a ti. Es lo que hacen las organizaciones criminales. Es por eso que muchos de los africanos no, pues no son ricos, ¿no? No se roban su materia prima para venderlo y volverse personas con solvencia Entonces, económica. las piedritas o eso están protegidas. Ajá, están protegidas, mis niños. Están protegidas, uno, por militares, si es que es minería ilegal, y otro por la organización, por empresas europeas que le dan una certificación. O sea, si yo encuentro una piedra preciosa allá en África, no me va a valerme de nada si es que no tiene la certificación europea, ¿sí? No es lo mismo con el oro es distinto. Pero no hay mucho oro allá en África tampoco. Hay más piedras preciosas, hay más plata. Y niños, si ustedes se han dado cuenta, la piedra preciosa no es más que una piedra que ha sufrido cambios durante millones de años, que no valdría nada si es que alguien no dice que es hermosa y no dice que es importante y que le ha costado mucho obtenerlo, ¿sí? O sea, es una certificación, nada más es algo suntuario, pero que a mucha gente rica pues le gusta, ¿no? Le gusta tener algo que los demás no puedan tener. Entonces vamos a continuar con esto, a presentar pantalla. Ah, no, ya estoy presentando. Excelente. Esto no es. Acá está. Cualquier duda, mis niños pueden interrumpirme con su audio, pueden mandarme mensaje, por favor. Ay, África, aspecto económico, social, ¿sí? No económicos. Muy bien. Como les comenté, ya hemos hablado un poco de lo que se extrae de África. Hay otro material, mis niños, que también es muy importante, que se llama coltan. No sé si ustedes han escuchado. El coltan, mis niños, es un elemento químico, un material, un mineral que se obtiene para hacer las baterías de los celulares. O sea que es importantísimo. Y que también ha sido tomado por las empresas extranjeras y muchas veces por las empresas ilegales. ¿Sí? Entonces vamos a ver eso también sobre el coltan en un ratito. Tengo un video para ustedes. Pero, ¿qué es eso? No está en modo puter. ¿Qué es eso? No, Miss, es que hoy día BTS lanzó una canción y se llama Butter. Y entonces, esa música es En hecha realidad, de brillo. pero Y no está de es una cuadrado, canción. por eso lo digo. Ah, ya. ¿Y qué tal? Voy a escuchar esa canción. Voy a anotarla. ¿Es bonita? Sí, mira, ese es estrenado. Tiene bastante Muy... de Sí, rolita. juro. No sé que la misa muy Barbie. A ver, voy a escucharla después. A ver. Entonces, mis niños, vamos un poco a concentrarnos en los africanos y en la situación económica de África. Excelente, excelente. Ya les he contado qué es lo que sucede en África y es a causa de esta organización económica que vamos a hablar hoy día, es porque hay tanta pobreza, ¿sí? Es porque hay tanta pobreza, tanta ilegalidad también. A ver, mis niños, y ustedes se van a dar cuenta que no es muy diferente la economía africana a la economía latinoamericana, a la economía peruana. Miren, miren, miren. Miren, bajo nivel de desarrollo. Claro, no hay muchas industrias. En realidad no hay casi industrias allá, ya no hay industrias. Aquí todavía en el Perú estamos haciendo nuestros primeros pasos de industrializadores. Tenemos industria textil, industria siderúrgica, ¿sí? ¿Sí? Ya exportamos tomate cherry, a veces enlatados de atún, ¿sí? Pero sí tenemos industria. Poca, pero tenemos. Allá no hay, ¿sí? Lo que predomina, ¿qué son? Actividades agrícolas. A ver, dime actividades agrícolas de exportación y de importación, ¿sí? Que son, a ver, la actividad agrícola pertenece a una actividad económica primaria, secundaria, terciaria. A ver, ¿se acuerdan ustedes? A ver, en el chat pongan ahí cualquiera. P, S o T. Así, cualquiera. A ver para ver más o Semi, menos qué me dice. ¿Primaria? Sí, es primaria, mis niños. Es una actividad Primaria. económica primaria extractiva, porque extraes productos, materia prima en la tierra, ¿sí? Extractiva. No. Disculpen, productiva.
Productiva. Porque tú puedes volver a utilizar la tierra que estás cosechando, ¿sí? Productiva. La extractiva es la pesca y la minería, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esto, el tipo, la característica de la economía africana, que es prioriza lo que es la agricultura, ¿sí? Obtiene materia primas a partir de la agricultura, a partir de la minería, ¿sí? Y todo es para exportar. Todo es para exportar. Entonces, mis niños, lamentablemente, así como sucede en el Perú, que tenemos alimentos que se exportan y muchas veces ni conocíamos ni comemos esos alimentos, como que los tomates cherry, los espárragos blancos, la lechuga morada, los pepinillos. Hay unos pepinillos chiquititos, tienen otro sabor. No conocemos, no comemos pepino normal. Ya, eso igual sucede en África, mis niños. En África, muchas de estas personas no comen de lo que producen. No hay un mercado interno que satisfaga sus necesidades, ¿sí? No hay. Por eso es que también hay mucha pobreza. Y claro, y una importación de manufacturas, mis niños, de alimentos y combustibles, ¿sí? Manufactura no es igual que industria, no es igual. Alimentos básicos como alimentos agrícolas y combustibles. Entonces, ¿qué tipo de agricultura existe en África, mis niños? La itinerante o de subsistencia, que quiere decir agricultura de autoconsumo, así como se dio en la Edad Media, mis niños, no sé si lo hablé con ustedes, que el señor feudal tenía a sus siervos que cosechaban todo lo que podían y estos le daban al señor feudal y él a cambio le daba una tierra para que ellos mismos cultiven. Ya, igualito aquí, una agricultura de subsistencia. Ellos comen de lo que cosechan, ¿sí? La mayoría de ellos comen de lo que cosechan. ¿Qué quiere decir sedentaria? Sedentaria, igual, subsistencia. Comen de lo que cosechan y lo que sobra lo comercializan. Muchas de las personas no están en la capacidad de exportar, lo comercializan en un mercado interno, en su mercadito de la zona, quizás en la puerta de su casa lo venden, ¿sí? ¿Qué es la agricultura itinerante? A ver, quiero que vean bien este cuadro, a ver, analícenlo, por favor. Miren bien este cuadro. Dice, mis niños, la agricultura itinerante es el desplazamiento o buscar zonas, áreas donde cultivar áreas fértiles. Y generalmente esas áreas fértiles están en los bosques, mis niños, y en las sabanas, pero en las laderas del río. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque ustedes han visto noticias a veces de incendios forestales en Australia, en África, incluso en la selva amazónica, Sí, mis. y no saben a veces Sí, por qué mis. sucede. A veces, muchas veces es de manera natural, pero otras veces lo hacen los agricultores. ¿Por qué? Porque en esas zonas, mis niños, crecen lo que son plantas, bosques, pero no son alimentos, ¿sí? Son flora normal, o sea, bosques, montes, que no son alimentos. Lo que hacen ellos es quemar y arrasar con cierta área o unas hectáreas para poder sacar eso y volver a sembrar y tener quizás un lugar donde cosechar. Eso es lo que hacen muchos agricultores y muchos de ellos son ilegales, ¿sí? Porque no está permitido quemar ciertas zonas para que tú coseches, ¿sí? Esto se ha normalizado en África, mis niños. Queman algunas zonas y limpian y buscan cosechar. ¿Por qué? Porque recordar que no todas las zonas de África son fértiles, no son fértiles, ¿sí? Entonces lo que hacen, se abastecen o se establecen en zonas, en laderas de río o en zonas que son fértiles. Pero esas zonas fértiles están cubiertas pues, por bosques, ¿no? Mis niños, a esa acción de quemar para cosechar se llama tala y roza. Tala y roza, técnica de tala y roza, ¿sí? Primero, ¿qué hacen? Cortan los árboles, después lo queman, lo limpian, cultivan y después abandonan el lugar, ¿sí? Porque ya no sirve. Tienen que dejarlo que vuelvan a cubrirse de nutriente buen tiempo, ¿sí? Eso es lo que hacen. Técnica de tala y roza. Esto, mis niños, es una agricultura llamada itinerante o agricultura también llamada de subsistencia, ¿no? Aquí, mis niños, hay problemas no solo ambientales, ¿sí? No solo ambientales, sino que ya en ese momento de que tú quemas, tú quitas, limpias, le estás quitando nutrientes a la tierra, ¿sí? Estás quitando nutrientes a la tierra.
Por eso es que se usa casi 1 o 2 veces y se deja. La agricultura sedentaria, mis niños. Mis niños, yo quiero que noten algo. Todo lo que estamos hablando ahorita, agricultura de tala y rosa, agricultura itinerante, agricultura sedentaria, son características de una población subdesarrollada. Son características del feudalismo. Son características de la edad antigua. Quiero que se den cuenta dónde se ha quedado mucha de la población africana. ¿Sí? Esta actividad de tala y rosa ya no se hace o no se utiliza aquí en el Perú. Será de vez en cuando unos grupos de personas, pero no se está utilizando de manera general como lo hacen allá. ¿Sí? La agricultura de subsistencia, bueno, sí. Hay mucha gente que cosecha y vive de eso, ¿no? Cuando hablamos, mis niños, de una agricultura sedentaria, aquí no hablamos de empresarios. Hablamos quizás de un grupo de personas organizadas, grupo de familias organizadas, ¿sí? Lo que hacen mis niños es utilizar una técnica de rotación, ¿sí? ¿Qué hacen? Ya ellos no están dispuestos a esperar 2 o 3 años a que su tierra se vuelva a nutrir. No están dispuestos. Ellos ya con el tiempo y quizás con la educación cambiaron esa espera, ese barbecho, se llama, ese acto de esperar para que su tierra vuelva a nutrirse, se llama técnica de barbecho, ¿sí? Ellos cambiaron eso, ¿por qué? Por su técnica de rotación, que consiste en cada espacio, cada zona, plantar distintos elementos, quizás distintos alimentos, ¿sí? Como que, por ejemplo, acá plantas trigo, acá lo estás dejando descansar, acá plantas vegetales. Mis niños, hay alimentos que quitan nutrientes y hay alimentos que dan nutrientes a la tierra, como son los vegetales, ¿sí? Porque ellos absorben nutrientes del medio ambiente. Entonces, ellos se han enterado de eso, han aprendido, se han educado y lo que hacen es rotar. Por ejemplo, si aquí sembraste trigo que le quita nutrientes a la tierra, en los otros meses o el otro año ya no lo vas a dejar nutrir, no lo vas a dejar esperar. Lo que vas a hacer es sembrar quizás lechuga para que absorban nutrientes del medio ambiente, ¿sí? Entonces ya no descansa la tierra. Aquí la tierra rota, los alimentos rotan. Y esto pues que garantiza que cada vez que esté sembrándose siempre haya tierra fértil, ¿sí? Tierra fértil. Que garantiza el comercio interno. Recordar que esto no es de exportación, ¿sí? Esto todavía sigue siendo de un grupo de personas. ¿Qué más hay? A ver, ¿qué tipo de cultivos hay? Por ejemplo, los que son agricultura de plantación, mis niños, no es lo mismo que la agricultura de subsistencia. No es lo mismo que la agricultura de autoconsumo, ¿sí? Esta agricultura de plantación generalmente son empresas que contratan gente para poder sacar pues sus alimentos, que en este caso mayormente son plátanos, café, cacao. La verdad que la flora de África es muy variada y es muy rica, mis niños. ¿Cuáles son? A ver, las multinacionales pues empiezan a expandirse. Mis niños, hay que darse cuenta de algo. ¿Ustedes no se han dado cuenta que en Europa no hay zonas agrícolas? ¿Qué es lo que hacen? Buscan otros lugares, buscan lugares como Latinoamérica, buscan lugares como África y en un primer momento las colonizaron, ahora no, ahora les piden permiso y quizás hay una retribución extra al país, ¿no? Antes, mis niños, muchos de los países europeos ya estaban en esa época industrializada, como les he comentado, no había dónde plantar, no había dónde cosechar y lo que hicieron es pues repartirse el mundo, repartirse Europa, no, repartirse América, repartirse Asia, repartirse África. Y eso se llama la Conferencia de Berlín. La Conferencia de Berlín se repartieron África, ¿sí? En todos los estados. Ahorita lo vamos a ver en un mapa. Entonces, mis niños, como es una agricultura de empresarios, de plantación, una agricultura para exportar por empresas o dirigida por empresas multinacionales, recordar, mis niños, que esta agricultura tiene que ser especial. No es como la agricultura de subsistencia, no hace rotación, mis niños. Aquí lo que usas es fertilizante. Utilizas mano de obra, tal vez general, pero también mano de obra especializada. Gente que sabe de esto, gente, agrónomos, profesionales, máquinas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tú vas a exportar necesitas un control de calidad. Esto va a pasar por aduanas y si es que no está bien, si es que no tiene el tamaño adecuado, si es que quizás no tiene el sabor adecuado o tiene quizás muchos pesticidas, no va a pasar. Tienen cuidado, ellos tienen cuidado, ¿sí?
La minería, mis niños. La minería es la principal causa de explotación laboral sexual en el mundo. Y usted me dice, pero Miss, ¿qué tiene que ver la explotación sexual? A ver, díganme ustedes, a ver, analicen un poquito, a ver, vamos a pensar ahí, ¿qué tiene que ver la explotación sexual con la minería? Claro, se puede entender que la explotación laboral sí sea, ¿no? Ustedes saben, yo sé que saben. Miss, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué tiene que ver la explotación sexual con la minería? ¿La explotación o cómo? La explotación sexual. Cuando hay minería legal, no, especialmente ilegal, siempre se habla de dos tipos de explotación: laboral, de mano de obra, y sexual. Y ahora les voy a explicar por qué. Explotación. Explotación sexual es aprovecharse De de los trabajadores, algo así. abusar de unas personas, ¿sí? Abusar de personas. Hay personas que trabajan en ese mundo, pero hay personas que no lo desean hacer. Y cuando no lo desean hacer y son raptadas y son llevadas a la fuerza, se habla de una explotación. También se habla de una explotación sexual cuando hay personas que trabajan en ese mundo, pero son personas que no trabajan de manera independiente. No es que ellas deciden con quién o cuándo, sino son utilizadas, las secuestran por la mafia de trata de blancas y ya no ganan como ellas esperan. Se llevan casi el 60 o 70% de estas mafias, ¿sí? Ahí también se habla de explotación. Por eso meterse en ese mundo no es un juego, mis niños. No es que yo deseo ser eso y mañana yo me puedo salir y mañana y yo cobro lo que quiera porque, bueno, soy joven, soy bonita. No es así. Ahí hay gente mala que de una u otra manera te va a reprimir en ese lugar, te va a mantener en ese lugar y no te va a dejar cobrarlo como tú pensabas. Por eso hay mucha gente joven, jovencitos que de repente no han analizado en esa situación, que se han metido a ese mundo y no han salido. ¿Sí? Entonces, eso se da en África, se da en países quizás subdesarrollados como Perú, y se da mucho, yo les conté, en Madre de Dios. Ahí se da mucho el rapto de niñas para lo que es la explotación sexual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí no llegan las leyes del Estado, porque ahí hay bastante oro y hay muchas minerías ilegales. ¿Y por qué? Me dicen, Miss, pero ¿por qué minas ilegales? A ver, ¿qué tiene que ver? Lo que pasa, mis niños, es que estas cosas, estos oro, plata, coltan, lo que tú quieras, no está en la ciudad, no está en el centro. Así que el minero lo que va es buscar una zona alejada donde está su mineral que desea obtener y acentuarse, hacer una pequeña ciudad. Va a haber tiendas, cuartos y lo que también desea, pues, mujeres a disposición, ¿no? Entonces la gente, las chicas, las prostitutas no van a ir hasta allá. Entonces lo que ellos hacen es raptar niñas o raptar señoritas. Y cuando se escapan, las matan. Y lo que hacen es dejar su cuerpo en el medio de la ciudad para que sepan que si un día son raptadas no se vayan a escapar. Ya, eso sucede en Madre de Dios y también sucede aquí en África. ¿Sí? Hay minerías, mis niños, legales. Hay minería de oro y plata legales donde los trabajadores son protegidos, ¿sí, mis niños? Pero para acceder a esta minería legal, mi niño, como todo en la vida tienes que pasar, pues, por ¿cómo se dice? Por una entrevista, ¿sí? Tienes que tener capacidades. Si tú no tienes capacidades, no eres profesional o técnico, no vas a trabajar en esa minería y lo que te toca, pues, es trabajar como ilegal, ¿no? Desde que trabajar como obrero y te explotan laboralmente, 2 o 13 horas de trabajo. Entonces, en África, mis niños, hay minerías muy importantes. Por ejemplo, ¿qué sacan? El coltan. Yo les comenté que era el coltan, se usa para lo que son la batería de los celulares, el diamante, mis niños, oro, hierro, etcétera. Hidrocarburos, petróleo y gas, ¿sí? Los hidrocarburos son petróleo y gas. Vamos a ver un videito acerca del coltan, por favor. Vamos a dejar de compartir. Voy a compartir pestaña. A ver qué me decía Joseph. Sí, mi amor, sí. Qué bueno que te hablen de eso, mis niñas. Qué bueno que les hablen de eso. Es importante que ustedes conozcan porque ni de chiste se meten a eso. Ahora se ha cambiado la palabra. Se ha cambiado la palabra. Y la verdad yo no sé si es muy riesgoso o no, pero se ha cambiado, y ahora no le dicen prostitutas, le dicen sugar babies. No sé con qué intención, pero igual es muy peligroso. Es muy peligroso porque no eres tú,
No eres tú como persona que desea un dinero extra, es una organización detrás, ¿sí? Una organización detrás. Entonces vamos a ver un videito pequeños. Es el Colta. Creo que lo interrumpí. Vamos a presentar una pestaña. Ahí está. Voy a silenciar, mis niños, mi audio por si se escucha un eco, porque esto sí tiene volumen, creo, bastante volumen. Si es que no se escucha, me escriben, ¿sí, mis niños? Entrar en la región de los Grandes Lagos de África es jugarse la vida. Estos países... ¿Lo ven, verdad, mis niños? ¿Lo ven, chicos? Pequeños, ¿lo ven? ¿Sí lo ven? Chicos, ¿ven el video? ¿Vieron el video? Sí, ¿no? Sí, mi recién está. Ah, ya. Excelente. Sí, mis. Y ahora voy a poner play, ¿sí? Entrar en la región de los Grandes Lagos de África es jugarse la vida. Estos países están entre los más peligrosos del mundo. Limpiezas étnicas, guerras civiles y minerales de sangre son tan solo algunos de los conflictos que asolan esta zona. Allí fueron asesinados 3 cooperantes de la ONG Médicos del Mundo en 1997. Mi hermano Luis estaba donde tenía que estar, ayudando a los demás que sufrían las injusticias de la guerra. Me gustaría que recordasen a mi hermano como un rebelde, como un inconformista, un rebelde, loco, trabajador y una persona que murió ayudando a los demás. ¿Recuerda lo que estaba usted haciendo cuando se entera de que su hermano ha muerto? Sí, sí me acuerdo. Me acuerdo porque en ese momento estaba en casa de mi madre, haciéndole una visita y sonó el teléfono. Sonó el teléfono, cogí el teléfono y un compañero de Médicos del Mundo me comentó lo que había ocurrido. Sabíamos que estaba en una zona de conflicto, lo sabíamos, él también lo sabía. Pero para nada contemplábamos esa situación de riesgo extremo hasta llegar a la muerte. Y fue muy duro, muy duro, muy duro, pero en el fondo te queda la idea de que hizo lo que tenía que hacer. Hizo lo que tenía que hacer. No ocurrió lo que tenía que ocurrir, pero hizo lo que quería hacer y él estuvo donde quiso estar. Yo siempre digo que en la guerra todo está permitido, hasta la muerte. En la guerra hay muchas muertes. No sé quién lo mata, no me interesa quién lo mata. Simplemente intentamos localizar las personas o el organismo o el ente o el partido que ha cometido estos asesinatos, sobre todo para que no lo vuelvan a cometer. ¿Y usted cree que, aunque él no fuera como periodista, el mero hecho de llevar una cámara lo puso en riesgo a él y al resto de gente? Hombre, los cooperantes cada uno llevaba 2 cámaras, que eran los 2 ojos. Vieron fosas comunes, vieron lo que había en ese momento en la guerra, vieron la masacre que se estaba realizando, fueron los ojos del mundo. Lo que no querían era que estas imágenes, estos asesinatos, los transmitieran a los ciudadanos del mundo. Y por eso les asesinaron. ¿Pero quién está detrás de estas muertes? ¿Cuál era el objetivo de quienes les asesinaron? Una querella en la Audiencia Nacional señala con el dedo a la cúpula político-militar de Ruanda.
por qué un abogado español presenta una querella en la Audiencia Nacional por el genocidio que se está viviendo en esta parte de África, sobre todo en el Congo. En este caso, las víctimas españolas, en su gran mayoría, no conocían las circunstancias de la muerte de sus familiares. Había mucho desconocimiento de lo que había sucedido y, sobre todo, la conexión que tenía esta muerte de víctimas españolas con la implicación de multinacionales, de empresas y de gobiernos en esta zona de Ruanda y el este de la República Democrática del Congo en relación al pillaje sistemático de recursos naturales en esa zona. Es decir, la combinación de todo eso, al ir estirando hilos, es lo que de alguna manera motivó el inicio de la investigación. ¿Por qué se convierten en un objetivo estos españoles? ¿Porque molestaban, vieron demasiado? En la mayoría de las ocasiones estamos hablando de que el régimen de Ruanda, el Frente Patriótico Ruandés, los consideró, cuando tuvo conocimiento de lo que estaban haciendo, como realmente testigos muy molestos. En Ruanda se estaban produciendo en el año 96 y 97 masacres sistemáticas contra población civil ruandesa, pero mientras no saliera de las fronteras de Ruanda, pues eso no tenía trascendencia a nivel internacional. Es por eso que sabemos que la decisión de acabar con su vida no fue tomada por un soldado o por un capitán. ¿Qué consecuencias ha tenido su querella? El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, dictó un detallado auto de procesamiento contra la cúpula político-militar del país de Ruanda. Estamos hablando de Paul Kagame, actual presidente de Ruanda desde el año 2000, y sus máximos colaboradores. Nos consta, precisamente por cables de Wikileaks que han sido revelados, por presiones de Ruanda, del gobierno de Ruanda, por presiones... A ver, mis niños, lo que yo les he mostrado, lo que yo les he mostrado aquí son las complicaciones sociales que atraviesan muchos los países que integran África, ¿sí? En este caso hemos hablado de Ruanda. Ruanda es uno de los países más ricos en minerales de coltan, en oro, en plata. Pero ahí también hay problemas sociales. Como les comenté, uno de estos es la explotación laboral y sexual. Otro de ellos es el problema de razas en Ruanda, mis niños. Yo les comenté que antes África era colonia de Europa y muchos europeos se asentaron acá y tuvieron familias y tuvieron hijos. Y los hijos de europeos con un africano salen, sí salen morenos, pero no salen muy, muy morenitos. Salen mestizos como lo somos acá nosotros, español y peruano. Entonces, lo que pasa es que en Ruanda odian a esas personas, odian a los mestizos, porque tienen la creencia o porque tienen ese rencor de que fueron hijos de europeos que los colonizaron y los mataban. ¿Y cómo te diferenciabas? Se diferencia uno moreno con un tez más oscuro y un moreno con tez más clara. Se diferenciaban y se llamaban por nombres. Decían, tú eres de la raza Hutu, tú eres la raza... ¿Cómo se llama la otra raza? No me acuerdo. Solo que habían dos razas, Hutu y la otra era una raza donde eran más blancones. Y los Hutu empezaron a tomar el poder a cargo de un militar y empezaron a matar a estas personas, ¿sí? De eso está hablando el periodista, que eso ha durado en el tiempo. Incluso Estados Unidos se metió, la ONU se metió para poder ayudar a esta población, pero no logró. Yo quiero que vean, mis niños, una película que es muy bonita y que te va a hablar de estas, con la separación de razas, aunque parezcan aparentemente igual, ellos no se reconocen igual, ellos se sienten diferentes. Se llama Hotel de Ruanda, ¿sí? Hotel de Ruanda. Vamos a ver acá el tráiler, ¿sí? Miss, Hotel de Ruanda, dijo. Sí, Hotel de Ruanda, ajá. Hotel Ruanda, sí. Hotel Ruanda. Aquí está. Quiero que vean algo. 100 días de masacre en Ruanda, aquí está. El genocidio de Ruanda fue el... Ahorita lo voy a compartir. Miss, no estoy compartiendo pantalla. No, ahorita les comparto. Miss. Gracias, mis niños. Van a ver esa película, mis niños. Es muy bonita y van a entender un poco de la sociedad africana, ¿no? Cómo es que todavía no superan ese odio que tienen hacia los europeos. Bueno, nosotros no tenemos odio, pero sí tenemos claro que en su momento aprovecharon su poder para quitarnos la materia prima, ¿sí?
Pero quiero ver si no tiene imágenes fuertes, porque si no... Acá está. Tutsi. Se calcula que entre abril y junio de... Me olvidé. Hutus y Tutsi, algo así. Ahí te lo van a explicar, ¿sí? Voy a silenciar mi audio para que puedan ver con mayor tranquilidad. El genocidio de Ruanda fue el resultado del enfrentamiento étnico entre dos comunidades, la Hutu y la Tutsi. Cuando apaga su audio no se escucha nada. ¿Se escucha? No, Miss. No se escucha, qué raro. Y su audio está apagado, Miss. Ya está bien, voy a volver a hacer. Ya, hijos, ahora sí. El genocidio de Ruanda fue el resultado del enfrentamiento étnico entre dos comunidades, la Hutu y la Tutsi. Se calcula que entre abril y junio de 1994 fallecieron entre 800.000 y 1 millón de personas. La mayoría eran tutsis, pero también había un grupo importante de hutus moderados, hutus que estaban en contra de esas matanzas y que lo pagaron muy caro. Históricamente se considera que el detonante de la matanza salvaje de tutsis a manos de hutus se produjo en abril de 1994 cuando 2 misiles derribaron el avión presidencial donde viajaba el jefe del ejecutivo ruandés, que era de la etnia hutu. Eso, bien utilizado por campañas de propaganda, sirvió para lanzar a las calles hordas de hutus que se dedicaron a perseguir a sus vecinos de toda la vida tutsis y pasarlos a cuchillo. Tras el atentado mortal contra el presidente hutu, la emisora La Radio Libre de las Mil Colinas empezó a lanzar continuos mensajes de odio llamando a la población hutu a que exterminara a la población tutsi. El origen remoto de este antiguo enfrentamiento radica en el control de las tierras. Los tutsis eran un grupo muy menor a los hutus, pero en cambio habían sido las élites gobernantes durante todo el periodo colonial. Eran principalmente de origen ganadero. En 1994 en Ruanda había 7 millones de personas. Los tutsis no llegaban a 1 millón. Une instance chargée de rechercher et juger les principaux responsables du génocide de 1994. La station était attendue depuis longtemps par les... Actualmente un gobierno encabezado por un tutsi, Paul Kagame, gobierna Ruanda. Kagame insiste en que solo es ruandés para restar importancia al origen étnico, pero la mayor parte de su gabinete también es tutsi. C'est les milices du président assassiné, massacre tutsi et hutu modérés. Hommes, femmes et enfants sont exterminés d'après des listes établies par les autorités. ¿Y por qué mis niños? Ahora sí. Ustedes vieron ahí, mis niños, ¿dónde está? Vieron ahí que los tutsis son menores. Los tutsis son menores porque son descendientes también de europeos, ¿sí? Son 1 millón de personas. Y los hutus son las personas que aparentemente son los que son más abundantes y han gobernado por mucho tiempo estas épocas, bueno, estos asentamientos, ¿no? Entonces, mis niños, espero haya quedado un poco claro el tema. Vamos a ver si acá podemos explicar algo más. La industria en África, mis niños. No estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Ahora vamos a ver. Estos son los problemas sociales. Si ustedes tienen tiempo, mis niños, hoy día o mañana, vean esa película que se llama Hotel de Ruanda. Creo que sí es para su edad. Ya tienen entre 14, ¿no? 13, 14. Yo tengo 14 años. Ah, ya. Entonces sí, creo que sí pueden ver. Yo tengo 16. Ah, ya está bien. 14, 16 está bien. ¿Cómo mis hotel de Ruanda? ¿Ruanda? Sí, Ruanda, sí. Se escribe R... A ver, vamos a ver acá está. Creo que lo tengo aquí. ¿Cómo se escribe Ruanda? ¿Dónde está? Ahí está. Así nomás escríbenlo. Ruanda. ¿Cómo está acá? Muy bonita. Véanla, mis niños, por favor. ¿Y si a usted le gusta el perreo? ¿Por qué lo dices? Porque acabo de ver en YouTube que usted ha escuchado una música. No, es que este laptop no lo uso Era solo un yo. mix. Tenía un mix. No, lo que pasa es que este laptop no solo lo uso yo. Lo usa mi hermano. Entonces no le gusta el mix. Me gustan algunas canciones. Ah, ya. No, no es todo. Ah, ya. Miss, ¿usted ha escuchado a Nati Peluso? No.
A mi hermano le he escuchado hablar, le he escuchado hablar. Sí, le he escuchado así en la radio regularmente, pero no es que soy fanática, ni es que he escuchado su canción, ni que escucho cada rato. La escuché cuando mi hermano, como les comenté, escuchaba, ¿no? ¿Cómo me ponen aprietos, chicos? Entonces, en cuanto al desarrollo industrial, mis niños, es ligero y está generalmente vinculada a la minería porque es lo principal que se extrae pues de África, ¿sí? Y se concentra generalmente en las ciudades, en áreas mineras, en ciudades industrializadas como los puertos, ¿sí? Y recordar que también para esta zona, para la zona industrial, hay falta de capital, no hay mano de obra calificada, ¿sí? Y la infraestructura no es adecuada. Entonces, mis niños, nos vamos a dar un respiro. Venimos en un rato para FCC, ¿sí? Porque estamos en la hora, creo que es 50, 11:47. Entonces, venimos en un ratito para el curso de FCC. A ver, hasta luego, Miss. Ya, mis niños, hasta luego. Ya, Miss. En 10 minutos. Hasta luego. Hasta luego, Miss. Hasta luego, querida profesora. Hasta luego, Matías. Hasta luego, chicos. Voy a cortar.